Mateo 5, versículo 33 al 37. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Padre, tú nos hablas hoy en tu palabra de la necesidad de ser íntegros, como tú lo eres. Conocemos las veces que hemos violado nuestra integridad. Pero ayúdanos a entender en esta mañana cosas que no hemos entendido y a ver cosas que no hemos visto. Y ayúdanos a experimentar el poder transformador de tu palabra, el mensaje del Evangelio, que continúa deshaciendo las impurezas en nuestras vidas. Sé con el predicador. Tú conoces sus debilidades, sus incapacidades, sus insuficiencias y sus pecados. Gracias porque el derecho de predicar tu palabra no depende de él, sino de tu escogencia. De manera que en ti, la roca de su salvación, él está cimentado en esta mañana. Ayúdale a predicar tu palabra santa. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenía un par de domingos fuera de este púlpito, aunque había estado predicando en otros púlpitos. Fue de gran bendición, pero cuando te alejas del púlpito, te alejas de la serie que venía haciendo, de manera que yo quiero reintroducirla simplemente para ayudarnos a recordar dónde estamos, a qué altura estamos de la exposición de esta serie. Habíamos dicho que Cristo ya había entrado, nosotros ya habíamos entrado en una porción del mensaje de Cristo donde Él está estableciendo una serie de contrastes entre lo que ellos habían escuchado como enseñanzas y lo que Él estaba trayendo como nueva revelación. Y Él introduce esas nuevas enseñanzas o nueva iluminación de los textos con su famosa frase: habéis oído, pero yo os digo. Y Cristo está tratando no de deshacer lo que la ley de Moisés ya había establecido, sino de destruir todas las distorsiones acerca de la ley de Moisés que a lo largo de los años los judíos, sus seguidores, los fariseos, habían creado. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque el ser humano tiene un don extraordinario de tomar las verdades de la palabra de Dios, alterarlas, hacerlas sonar como verídicas, siempre a favor del que la distorsiona. Nosotros nacemos con esa habilidad especial para hacer eso. Y si tú no piensas que perteneces a ese universo de los mortales que somos capaces de hacer eso, déjame recordarte un solo versículo una vez más. Salmo 116, versículo 11. Dije alarmado: todo hombre es mentiroso. Dentro de esa afirmación están los que viven de la mentira y aquellos que de cuando en vez nos encontramos tergiversando la verdad, ocultando la verdad, diluyendo la verdad, transformando la verdad, alejándonos de la verdad, de manera que no hay un ser humano, de acuerdo al veredicto de Dios, que no tenga esa capacidad en su corazón al momento de su nacimiento. Nosotros venimos con una licenciatura en esa área y a lo largo de la vida terminamos nuestro doctorado. Lamentablemente, esa es la realidad del corazón humano, que es engañoso más que cualquier otra cosa. ¿Quién podrá cambiarlo, sanarlo? Los fariseos se habían hecho expertos en la ley y siendo expertos en la ley se hicieron expertos en distorsionar la ley. Y tú podrás decir, pero ¿cómo es eso? Si tú eres experto en la ley, ¿cómo a la vez puedes ser experto en distorsionarla? Bueno, yo sé que no todos son así, pero
Hay abogados en el día de hoy que son expertos en la ley y expertos en distorsionarlas. De hecho, cuando llegas a tener un buen manejo de esas distorsiones, usualmente te conviertes en algo sumamente cotizado. Eso nos ayuda a entender en algo como ellos también lo hicieron. Cristo ya había puesto de relevancia dos de las modificaciones, alteraciones de la ley de Moisés, y él comienza diciendo con la primera: habéis oído que se dijo, pero yo os digo, y equipara con eso la ira contra el hermano, el uso de palabras tan simples como raca o idiota contra el hermano. Él la equipara con el homicidio, y el homicidio estaba prohibido por el sexto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué es lo que el sexto mandamiento de la ley de Dios protege? Estaba tratando de preservar la integridad de la imagen de Dios, y el hombre es portador de esa imagen, de manera que nuestra ira y nuestras palabras contra ese hombre son contra la imagen de Dios, y eso me hace culpable ante el Sanedrín, ante la corte, de haber violado el sexto mandamiento de la ley de Dios. La segunda ocasión, Cristo le ayudó a entender que el adulterio no es algo que yo cometo simplemente a nivel físico, sino que es algo de lo cual yo soy culpable cuando tengo intencionalidad, motivaciones, deseos en mi corazón por aquella persona que no es mi cónyuge. Y él había puesto esas dos cosas de relieve, lo había descubierto, y ahora él está tratando de ayudarles a ellos a entender algo más, y es que con relación a los juramentos y con relación a los votos, el problema del hombre sigue siendo el corazón y no sus acciones. Todo el Sermón del Monte está tratando de enfrentar el problema del corazón enfermo, engañoso, pecaminoso, caído. Y Cristo comienza diciendo otra vez con esta figura de contraste: también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, etcétera, etcétera. Parecería como que Cristo está prohibiendo los juramentos. Y en realidad, a la luz del resto de lo que la palabra tiene que decir, Cristo no estaba prohibiendo los juramentos ni los votos. Cristo estaba predicando esto en un contexto cultural, en medio de unas alteraciones groseras, si pudiera usar la palabra, de lo que era la ley de Dios, y él estaba tratando de derrumbar esas prácticas, esos hábitos. La razón por la que yo digo que Cristo no estaba prohibiendo el juramento, los votos, es porque en la ley de Dios, dada por Dios a Moisés, Dios regula cómo hacerlo. Dios regula cómo jurar. Y nos da una sola manera de hacerlo. De tal forma que Dios no puede legislar a favor del juramento en el Antiguo Testamento y legislar en contra del juramento en el Nuevo Testamento, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión ni es un Dios de contradicciones. Lamentablemente el judío había entendido que él podía, o el fariseo había entendido y estaba enseñando que ellos podían conformarse externamente a la ley de Dios, nunca cumpliéndola en el corazón, que ellos podían cumplir con la letra de la ley, violando el espíritu de la ley, y pensar que ellos tenían aprobación de parte de Dios. Y con relación entonces a los mandamientos y a los votos, ellos sabían que Dios tenía el tercer mandamiento que prohibía el uso del nombre de Dios en vano. Ellos creían que la manera de hacer eso era la forma externa. Bueno, pues no pronunciamos el nombre. Cuando vayamos a hacer un juramento, entonces juramos de otra manera. Lo que ellos no entendían es que el nombre, el no uso del nombre no era el problema. No era lo que lo iba a salvaguardar. El nombre en el contexto hebreo representa la integridad del carácter detrás del nombre. Y lo que Cristo está ayudándoles a ellos a entender, que aunque no uses mi nombre, cuando violas la integridad de la santidad de mi carácter, tú tienes un problema conmigo.
Pero él no estaba tratando de prohibir los juramentos. De hecho, mira literalmente en la ley de Moisés, en Deuteronomio 10:20, escucha lo que Dios dice. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él. Y escucha ahora, y solo en su nombre jurarás. Ahora no solamente yo tengo la indicación de que puedo hacerlo, sino que se me dice que solamente lo puedo hacer en su nombre. La realidad es que la razón de los votos y los juramentos es la condición caída del hombre. En el jardín del Edén, antes de la caída, no hubiesen existido los votos y los juramentos. ¿Para qué? Sí, sí, no, no, y eso era todo. Eso era todo. En la condición de redención, después que terminemos aquí debajo, en el reino de los cielos no habrán juramentos y votos. ¿Para qué? Eso es innecesario. La necesidad de la existencia de votos y juramentos habla de la infidelidad del hombre en su corazón, que no es capaz de mantener su palabra. En segundo lugar, por el texto de Deuteronomio 10:20 que yo leí, es obvio que Dios no ha prohibido la juramentación. Y en tercer lugar, también es obvio que Dios dice que la única manera como yo puedo jurar es por el nombre de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, es que se supone que cuando tú tienes testigos en un juramento, se supone que los testigos debieran tener cierta fuerza moral para obligar a las personas firmantes a cumplir lo que ellos han jurado, con lo que se han comprometido. Lamentablemente, nosotros sabemos que eso no ocurre. Nosotros ni siquiera buenos testigos somos. Déjame ilustrarlo. Y aquellos de ustedes que hayan pasado por esa experiencia, no representa esto una acusación, es una ilustración que yo creo que es importante que la entendamos. Cada vez que ocurre un divorcio, eso que ocurre es una ilustración, una muestra de lo que yo acabo de decir. El matrimonio se ha hecho en presencia de testigos, que se supone deben tener cierta fuerza moral para ayudar a las personas firmantes a mantenerse dentro del compromiso que han adquirido. Y sin embargo, cuando esas cosas comienzan a sonar, que va a ocurrir esta separación, en la enorme mayoría de los casos, los testigos no se molestan en ir a visitar a aquellos a quienes ellos vieron firmar para decirse, ¿sabes qué? Yo tengo que recordarte por lo menos que moralmente tú tienes un compromiso y que tú no lo debes romper. Dios sabe que nosotros no tenemos ni siquiera la intencionalidad de ser buenos testigos, mucho menos de cumplir con los compromisos que nosotros hacemos. Esa es la razón por la que en el contexto de la comunidad cristiana, cuando el pacto del matrimonio va a ser roto o ha sido roto por razones no bíblicas, el liderazgo de la iglesia se ve en la obligación delante de Dios de intervenir y de hacer rendir cuentas. Ellos no tienen, nosotros no tenemos la opción de no hacerlo sin pecar. Dios sabe que Él es el único testigo fiel. Él es el único testigo universal. Él no solamente es el testigo de nuestras acciones y nuestras palabras, Él es el testigo de nuestras motivaciones e intenciones del corazón cuando firmamos. Y por eso Dios dice, si tú vas a hacer un juramento, la única persona por el que tú puedas hacer eso es por mí. Únicamente yo, en todo el universo, tengo la autoridad para hacerle rendir cuenta a todos los hombres de aquello que ellos firman y que han jurado, aunque no invoquen mi nombre. Si ocurre en mi presencia. Mira otro pasaje más de la ley donde tú notas que el juramento y los votos estaban reglamentados y que nos hablan de que Dios no estaba opuesto, ni Cristo tampoco, porque Él era Dios, a estos juramentos. Deuteronomio 23, del 21 al 23. Este es un pasaje que cuando yo tengo que casar a alguien, yo siempre lo leo antes de llevar a cabo los votos, porque por lo menos yo entiendo que delante de Dios cumplí con mi obligación moral de ayudarles a recordar a aquellos antes de que hagan sus votos de la seriedad de lo que están a punto de hacer.
Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Deuteronomio 23:21, y continúa el texto. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Cristo está diciendo exactamente eso. Mejor di sí, sí, no, no, y no hagas el voto. Versículo 23. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. No lo cumplas a medias, no lo cumplas a 3/4, tal como lo has hecho, así cuídate de cumplirlo. Aquí hay reglamentaciones para estos juramentos, para estos votos. Dios no está opuesto a estos juramentos. Cristo no está tratando de deshacer eso. Él está tratando de deshacer, como vamos a mostrar, las distorsiones de lo que esto es. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo entró en juramento, entró en votos de más de una ocasión. En varias ocasiones Pablo invoca el nombre de Dios como testigo de su vida, de su conciencia. En su contexto, eso implicaba un juramento. Y Pablo invoca el nombre de Dios de una u otra manera en Romanos 1:9, 2 de Corintios 1:23, 1 de Tesalonicenses 2:5, 2:10, Filipenses 1:8. Pablo no estaba violando la ley de Dios cuando hacía estas cosas. Y la vida de Pablo fue después del Sermón del Monte. Él no estaba violando lo que Cristo estableció en el Sermón del Monte. Lo que Cristo estaba atacando, tratando de deshacer, es esta falsedad presente de sus días. Nosotros sabemos por fuentes bíblicas y extrabíblicas de estas distorsiones. Déjame darte una o dos ilustraciones, y una de ellas viene de los propios labios de Jesús, donde Él denuncia vehementemente esta mala práctica. Pero déjame comenzar con las fuentes no bíblicas. El Mishnah, que es una serie de comentarios judíos acerca de la ley, el capítulo 4 tiene una sección extensa acerca de votos y juramentos. Usted puede entrar a Google y pone Mishnah, capítulo 3, votos o vows, si no lo encuentran en español, y ahí está toda esa sección número 3 del Mishnah. Con puntos y comas, todo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Había una sección del Mishnah que dice que en ocasiones los juramentos son más obligatorios o obligan más que los votos, porque en ocasiones los votos obligan más que los juramentos. Vaya usted a saber cuándo es cuándo. Uno de los rabinos decía que si tú jurabas por Jerusalén y violentabas ese juramento no era problema, pero si en el momento de tu jurar por Jerusalén juraste en dirección a Jerusalén, entonces sí estaba obligado. Hello. ¿Te das cuenta de lo que nosotros somos capaces de hacer nada más y nada menos que con la ley de Dios? Con la ley de Dios, no estoy hablando de la ley de los hombres. A eso es que Cristo se está refiriendo. William Barclay tiene documentado cómo en aquella época habían dos tipos de juramentos que llegaron a establecerse como prácticas. Uno de esos juramentos era lo que él llama o fue llamado juramentos frívolos. Personas que están hablando en una conversación social común y corriente donde nadie le está pidiendo un juramento ni un voto y te dice, no, te lo juro. Quizá usted lo ha oído en la calle o usted mismo quizá lo ha dicho, te lo juro por mi Madrecita Santísima. Que no lo es. Se lo ha oído, ¿verdad? Eso era un juramento, con otras frases, frívolo. Nadie le obligó a usted a jurar. Nadie le pidió que hiciera un juramento. Pero estamos tan acostumbrados a la maldad de nuestros corazones, a que no se nos crea, que tenemos esa inclinación rápida, fácil, de decir, no, yo te lo juro por mis hijos, te lo juro. Y Cristo está diciendo, no. Si vas a jurar, tienes que hacerlo por mi nombre, y te recomiendo que dada la caída del corazón del hombre, mejor di sí o no, y no pases de ahí. Nosotros sabemos no solamente que Pablo incurrió en juramentos y votos, nosotros sabemos que Cristo se sometió en un momento dado al voto. Cuando Él se le estaba pasando juicio,
Al igual que hoy en día en ocasiones, ¿verdad? Dependiendo de la nación donde usted esté, se le presenta una Biblia todavía para que ponga su mano y jure decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Imagínense que hasta para eso hay que especificar, jura decir la verdad. Uno debiera decir que ya eso fuera suficiente. No, solamente la verdad. Porque yo te puedo decir la verdad y agregarle otra cosa y te dije la verdad. Y nada más que la verdad, de manera que no me digan nada. Yo entiendo que todo lo que has dicho es la verdad. De esa misma manera, ellos podían poner bajo juramento a personas. Cristo entendía la seriedad de esto y él estaba siendo enjuiciado por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le está haciendo preguntas y Cristo está callado. Él no va a responder. Escuche lo que dice Mateo 26, del 63 en adelante. Mas Jesús callaba. El sumo sacerdote sabe que el sumo sacerdote es judío, Jesús es un rabino judío, él sabe las implicaciones de nuestra ley, él sabe lo que esto significa. Escucha lo que él hizo. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. E inmediatamente Cristo abrió su boca. Cristo había sido puesto bajo juramento. Cristo no iba a violentar la ley, no iba a violentar el nombre de su Padre, e inmediatamente Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho, pero hasta entonces había callado. De manera que nosotros sabemos que el mismo Cristo se sometió a juramento. No es ese tipo de juramento que el Sermón del Monte está tratando de deshacer. Son los juramentos frívolos, son los juramentos que han distorsionado la ley de Dios. Son los juramentos que tenían la propiedad de ocultar la falsedad del corazón del hombre. A eso es que estaba refiriendo. Los juramentos frívolos y luego los juramentos evasivos. Los evasivos eran aquellos juramentos que sacaban el nombre de Dios de su lugar, se hacían, y como el nombre de Dios no estaba ya presente, ellos pensaban que, ¿sabes qué? Llegado el momento, pudiéramos violentarlo. Y ahora tú tienes la fuente bíblica de que esta era la práctica de parte de los labios de Jesús. Mateo 23, del 16 al 22. Ay de vosotros, guías, ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está en él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¿Te das cuenta que será la práctica? Será la costumbre, serán los hábitos. Y eso es exactamente lo que Cristo está tratando de enfrentar en el Sermón del Monte. Por eso le dice, no juréis ni por el cielo, que es el trono de Dios, es una cita del Salmo 123.1, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, Isaías 66.1, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, Isaías 60.14. Dios toma, Cristo toma todas estas fórmulas y le dice, todo por lo que juras estás ligado, relacionado al Padre, a mi Dios. Él es el dueño del oro y la plata, y Él es el dueño de la tierra y de toda su plenitud. No hay nada por lo que tú jures que no estés jurando por Dios. Él es tu testigo universal. Y es más, les dice, ellos habían entrado en la costumbre de decir, te juro por los cabellos de mi cabeza, o por los cabellos de mi barba, y se sacaban un pelo, y Cristo le dice, ni puedes jurar por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Tu vida es sagrada, le pertenece a Dios. Cuando juras por tu vida, tú juras por Dios, porque tú llevas la imagen de Dios. Los fariseos habían aprendido a conformarse externamente a la letra de la ley, violar el espíritu de la ley y pensar que estaban bien con Dios. Usted puede decir, bueno, pero es increíble, ¿cómo la gente puede hacer eso? Bueno, déjame ilustrarte. Enero 1
2011. Sí, Señor, yo este año me comprometo a hacer un devocional todos los días. De 5 minutos, de 10, de 15, de media hora, el tiempo no es mi punto. Entonces ahora, 1 de enero usted comienza. Pero la vida comienza su agitado curso y usted comienza a hacer su devocional y sigue su devocional, pero en la aceleración de la vida, cada día usted lo va haciendo el mismo tiempo, la misma hora, la misma cantidad de tiempo, pero un poco más rápido porque tiene que cumplir con sus obligaciones. Y resulta que pasaron 365 días, usted hizo los 365 devocionales, pero su vida no ha cambiado. Usted no se detuvo a rumiar, a aplicar lo que estaba leyendo, a entenderlo. Y al final usted dice, este año, Señor, gracias, porque mira, no falté un día de devocional. Y Dios dice, yo pensé que tú no habías hecho un devocional. ¿Cómo que no, Señor? Yo estuve aquí todos los días en la letra de la ley, pero no en el espíritu de la ley. Porque no se trata, la intención del devocional no es punchar tarjeta, es cambiar tu corazón. Y si yo no entro al devocional, el tiempo que sea corto o largo, con la intención expresa de que mi corazón se ha cambiado, lo único que estoy haciendo es punchando tarjeta y repitiendo lo mismo que los fariseos hacían. Cumplir externamente. Con lo cual yo me siento bien, pero no estoy bien. Alguien pudiera levantar la mano, si no en este culto, en uno de los dos anteriores, y dice, pastor, un momento. Pero ese ejemplo no tiene nada que ver con juramentos y votos. Cristo no estaba atacando los juramentos y votos. Él los hizo, Él los ordenó, Él los reglamentó. Cristo estaba atacando la falsedad del corazón del hombre, la hipocresía del corazón. Y los juramentos y los votos eran una ilustración de cómo esa falsedad estaba saliendo a relucir. Más nada. El ataque, el enfrentamiento de las enseñanzas de Jesús es del corazón, no conformado en un cuerpo que externamente se conforma a la ley de Dios. Se me ocurre ahora otro ejemplo. Usted viene a la iglesia, tiempo de adoración, están cantando, usted comienza a cantar, levanta la mano, la forma externa. Usted mira para allá y dice, pero ese hermano no está cantando. Ese hermano tiene que estar muy mal. Bueno, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Pero él no va a levantar la mano. Aleluya. Fulano, mire la cara de ese hombre. Usted termina. ¿Y usted cree que usted adoró a Dios? En una iglesia de esta ciudad ocurrió que la persona estaba... sonó el celular, lo cogió, comenzó a hablar, aleluya, dime fulano, aleluya. ¿Te ves cómo se hacen? Así mismo se hacían los juramentos. Externos, conformidad externa, nada interno. Nosotros sabemos que los juramentos no eran el problema, es la falta de veracidad. Mira cómo Cristo termina este texto. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Eso es como, yo lo entiendo. Oye esta frase, porque esta frase es descomunal. Yo lo encontré de esa manera al reflexionar. Y lo que es más de esto procede del mal. ¿Cómo? Sí, que muchas veces ante una pregunta lo único que tú tenías que decir era sí. Y el resto que dijiste tiene una raíz de pecado detrás. Déjame explicártelo. Miguel, ¿es verdad que tú dijiste tal y tal cosa de mí? Sí, pero déjame explicarte porque tú tienes que entender. Cristo dice, todo eso que sigue después del sí procede de una raíz de pecado. Procede del mal. La pregunta era sí o no y eso es lo que tú tenías que decir. Ahora, después del sí, lo que tú vas a hacer es excusar lo que dijiste tratando de quedar bien. A eso es que se debe, él dice, eso procede del mal.
Nosotros nos excusamos para sentirnos bien. Llegamos tarde, porque salimos tarde. Cuando llegamos ya tarde, mire hermano, escúcheme que llegué tarde. El hermano que quiere que tú te sientas bien, te dice, no, es que con este tráfico de ahora es increíble, y usted vino, mire, sin nada de tráfico. Dice, sí hermano, es que este tráfico es increíble. Y como el hermano le creyó, usted se siente bien. Usted debiera sentirse peor porque usted ha hecho 2 mentiras. Ahora. A mí me ha pasado que yo llego a un sitio y me dice, hermano, escúchame que llegué tarde. Sí, el tráfico. No, sabes que no fue el tráfico. Yo pude haber dicho que sí, pero no fue el tráfico. Yo salí tarde, perdónenme. Eso es lo que necesitamos decir. Entonces nosotros nos excusamos para sentirnos bien, nosotros nos excusamos para lucir bien, nosotros acusamos para desplazar la culpa, nosotros condenamos al otro para sentirnos justificados en la ira que siento contra ese otro. Somos expertos de todo eso y a veces nos callamos para no dar a conocer lo que sí estamos pensando. Cristo dice, el problema es la falta de veracidad, la falta de conformidad, de que tus palabras se conformen a la condición del corazón. ¿Tú sabes cuándo comenzó esto? En el jardín del Edén. Adán pecó, Dios viene a hablar con Adán. Le dice, Adán, versículo 11, Génesis 3, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Pero antes de que Adán responda, Dios le hace otra pregunta. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? A la luz del Sermón del Monte, ¿cuál era la respuesta? Sí. Y ya ahí Dios podía seguir preguntando. ¿Tú recuerdas lo que Adán dijo, verdad? Adán le dice, bueno, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿De dónde salió eso? Del mal. Cristo dice que sea sí, sí o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Adán, después del sí o no que pudiste haber dado, esta explicación viene de tu pecado. ¿Qué es lo que tú estás tratando de hacer al embarrar a tu esposa? No a la vecina, no, a tu esposa, la única. ¿Sabes lo que Adán está diciendo? Hey, si mi esposa tiene que quedar mal, que quede mal ella, pero a mí me interesa quedar bien con Dios. Pero es tu esposa, sí, pero es mi pellejo. La mujer que tú me diste. Y si la puedo defender un chin, te voy a recordar que tú me la diste. O sea que Eva viene donde Adán y dice, Adán, ¿cómo es que tú le dices eso a Dios? No, pero yo le dije que fue él que me la dio. Dios sigue para donde Eva. Eva, ¿qué es esto que has hecho? Bueno, ahí no puede decir sí o no, porque la pregunta no iba a quedar respondida, pero a la luz del Sermón del Monte, del sí o no, como tiene que ser respondido de otra manera, ella pudo haber dicho, bueno, comí, desobedecí, violé tu ley, pequé. No, pero Eva no dijo eso, ¿no? La serpiente me engañó y yo comí. Ahí hay implícitamente sí, pero tú tienes que entender, Dios, que no fue así tan fácil. Fue una serpiente de esa que tú tenías aquí en el jardín, que vino y me dio y ella me engañó, yo comí. Eso es lo que Cristo está atacando en el Sermón del Monte. Y eso es lo que Él dice, después del sí, después del no, lo que sigue para allá, eso procede del mal, procede del pecado. En otras palabras, si tú le haces la misma pregunta a Cristo, Él te hubiera dicho sí, no. Entonces tú le preguntas, ¿y por qué lo dijiste? Entonces Él te explica. Pero nosotros tenemos que excusarnos aún cuando no nos pregunten por la excusa. A eso que Cristo está haciendo alusión. Hermanos, usted ha dicho esta frase, ya yo la he dicho en otra ocasión del Sermón del Monte, pero yo quiero rastrear esto, yo quiero enfatizar esto. En ocasiones usted dice, no, pero no importa porque el Señor conoce mi corazón. Ojalá que Dios no conociera mi corazón, ese es mi problema. Y ese es tu problema. Si Dios no conociera mi corazón, fuera muy fácil, en buen dominicano, allantar a Dios. El problema es que Él conoce mi corazón. Déjame ilustrártelo como yo lo dije en aquella ocasión, porque a veces no sé lo que dije en un culto o en el otro. Te lo voy a llevar del peor extremo al mejor extremo.
Cuando tú dices algo malo o haces algo malo, tu corazón es 10 veces peor que lo que acabas de decir y lo que acabas de hacer. Porque eso fue lo que tú te atreviste a decir y te atreviste a dejar ver. Pero tu corazón es mucho peor. Entonces ese es el extremo peor. Ahora nos vamos al mejor extremo. Cuando yo me comporto mejor, cuando yo hago mis mejores obras, cuando en buen dominicano me la he comido, mi corazón no luce tan bueno como lucen esas obras que el otro ve. Y eso lo dice Dios. De manera que una vez yo entendí eso, jamás yo quiero volver a decir, bueno, el Señor ve mi corazón, no, ese es mi problema. Y el tuyo también. La temática del Sermón del Monte entero es el corazón del hombre, la intencionalidad del corazón del hombre. La discrepancia, si tú quieres saber de qué es que el Sermón del Monte trata, en manera global, oye bien de qué es que trata. La discrepancia entre lo que yo pienso y lo que yo digo. Entre lo que yo hago y lo que yo soy. La discrepancia entre lo que otros piensan que yo soy y lo que yo verdaderamente soy. De esa discrepancia que tratan los 3 capítulos de Mateo 5, 6, 7 que contienen el Sermón del Monte. Todo lo que está ahí son las ilustraciones de cómo se dan esas discrepancias. Porque tenemos una inclinación a la mentira, a quedar bien, a lucir bien, a tergiversar la verdad, y estamos en graves problemas. Y entonces, ¿cuál es la solución? Juramentos no es, lo hacemos y lo violamos. Mis palabras las incumplimos. Usted ha pasado por ahí. La solución es el Evangelio. Yo quiero explicártelo. Pero yo quiero explicártelo de una manera que no me despegue del texto. De manera que debo hacerlo a través de algo que tenga que ver con juramentos y votos. Y que a la vez muestre que ciertamente la solución a esa dificultad que existe entre el corazón engañoso y la demanda de un Dios justo es el Evangelio. Me voy a ir bien atrás. Me voy a ir al primer voto, el primer juramento registrado en la Biblia, que fue hecho por el mismo Dios. Y yo espero que usted pueda tener un mejor entendimiento a partir de hoy de cómo es que el Evangelio es la solución a todo eso que hemos venido hablando. El Evangelio no es solamente para el inconverso. Yo necesito del Evangelio todos los días de mi vida al levantarme. Yo soy dependiente del contenido del Evangelio todos los días de mi vida para mi santificación. Yo hablaba con un grupo en Jarabacoa el viernes en la noche, pasamos más de una hora hablando del poder del Evangelio. Porque eso lo hace el Evangelio en nuestras vidas. Entonces el primer pacto que tú lees en la Biblia lo hace Dios con Abraham. Eso nos ayuda a ver que Dios no está condenando los pactos. Yo he estado estudiando en las últimas semanas mucho de ese trasfondo hebreo en que estas escrituras se produjeron, y la verdad es que es como otro mundo, es como otra dimensión. Porque para comenzar, nosotros no tenemos una idea de lo que es un pacto. Incluso en la mente judía, el matrimonio no es un pacto ni siquiera. Porque el pacto implicaba 2 personas o 2 grupos, pero en este caso 2 personas, donde había uno mayor y uno menor, y las condiciones las establecía el mayor de manera unilateral, y el menor podía rechazarlas o entrar, pero él no tenía poder de negociar eso. Y en el matrimonio se trata de 2 personas iguales. Dios establece las condiciones con Abraham en este pacto, unilateralmente. Y él era el mayor y Abraham no tenía nada que negociar. Dios sabe que Abraham no tiene el poder, Abraham no tiene la intención, no tenía la motivación para él mantenerse fiel al pacto. De manera que Dios no lo va a dejar entrar en un pacto donde Abraham tenga que firmar porque él no va a cumplir eso. Y Dios hace un pacto con Abraham unilateralmente. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Dios le dice un día, Génesis 15, Abraham, sal afuera,
Mira al firmamento. ¿Tú ves las estrellas? Uh-huh. Tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas. Y Abraham, como buen judío, ¿usted ha leído los salmos? Lo atrevido que suenan a veces los creyentes del Antiguo Testamento cuando le hablan a Dios, porque ellos creen que le estaban hablando a su papá. Y Abraham le dice, mis descendientes van a ser tan numerosos como las estrellas. ¿Y cómo yo sé eso? Yo no me atrevería a hacerle esa pregunta a Dios, pero Abraham sí. ¿Y cómo yo sé eso? Y Dios dice, ¿tú quieres saber? Vamos a cortar un pacto. En la antigüedad no se firmaban pactos, se cortaban. Tú ibas a cortar un pacto con otra persona, ejemplo, el matrimonio. Los padres de la novia, los padres del novio venían, ellos eran los que firmaban, los que cortaban el pacto, no era el novio y la novia. Entonces el padre de la novia, por ejemplo, le prometía al padre del novio que su hija era virgen. El padre del novio le prometía al padre de la novia, mi hijo será responsable y mantendrá a tu hija, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cogían un animal o varios, lo cortaban en dos, la sangre se derramaba, se ponía en un lugar donde la sangre se pudiera acumular con una depresión, y entonces los padres del novio y la novia pasaban en medio de la sangre. La sangre salpicaba la bata de todo lo que estaban alrededor, lo que estaban ahí. Y básicamente lo que ellos estaban diciendo es, en ese caso, si mi hija no sale virgen, tú me puedes cortar como esos animales. Si mi hijo no sale responsable, tú me puedes hacer eso que le hicimos a los animales. Y hay registros históricos que documentan que esto ocurría, y de hecho en algunas comunidades beduinas de hoy ha ocurrido, donde aparece el padre de uno de los dos, del novio o la novia, tirado por ahí, degollado, por incumplimiento de las condiciones. Dios le dice a Abraham, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, un pichón y una tórtola. Córtalo en 2. Sangre por todos lados. Abraham sabe lo que están haciendo. Abraham sabe que yo estoy entrando en un pacto con Dios. Tengo que caminar en medio de esto. ¿Y si yo no cumplo esto? Dios, ¿cuáles son mis condiciones? Porque cada cual tiene responsabilidades. Dios le dice, en Génesis 17:1 y Génesis 18:13, Dios le dice, sé perfecto. ¿Cómo? Be blameless, sin irreprochable, sin falta. Esas son las condiciones de un pacto sagrado. Y entonces, escucha qué es lo que Abraham siente. Génesis 15:17, aconteció que cuando el sol se había puesto, hubo densas tinieblas. En el inglés dice un dense and dreadful darkness, una tiniebla densa y aterradora. Si Dios me dice que mi parte es ser perfecto, eso va a ser aterrador para mí. Eso es lo que Abraham siente. Y he aquí, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, ni siquiera era Abraham todavía, diciendo, a tu descendencia he jurado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, etcétera, etcétera. ¿Quién pasó por entre las mitades? Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por la Biblia. ¿Qué representa el humo y el fuego? A Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por la Biblia. En el lugar santísimo había un arca del pacto. ¿Qué había arriba del propiciatorio, del mercy seat? Una nube ¿de qué? De humo. ¿A quién representaba? A Dios. Cuando Salomón inaugura su templo y Dios desciende y llena el templo de Salomón, ¿de qué se llenó? De humo. Cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, que hubo truenos y relámpagos, ¿de qué se llenó el monte? De humo. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo es Dios llamado? Un fuego consumidor. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, ¿qué hay? Lenguas de fuego. Aquí pasó una sola persona entre las mitades, pero es un pacto entre dos. Y entonces, bueno, en primer lugar,
yo lo estoy estableciendo unilateralmente. Y en segundo lugar, yo soy el único que lo puedo garantizar. Pero para que Abraham pueda recibir las promesas, el pacto tiene que ser real. O sea, aquí tiene que haber alguien que representa a Abraham, tanto en su cumplimiento como en su incumplimiento. Sí, había alguien, Dios. ¿Y Abraham cumplió su promesa? Claro que no. Pues Abraham había que degollarlo y hacerle derramar la sangre, sí, pues lo hicieron. En la descendencia prometida venía un hombre que iba a tomar su lugar. ¿Cuáles eran las condiciones para que tú pudieras tener las promesas del pacto? Sé perfecto. El hombre vino y tuvo un nombre y se llamó Jesús. Y mantuvo la ley, cumplió la ley, caminó perfecto y fue perfecto. Él garantizó las promesas de Abraham. Pero ese mismo hombre, que era Dios, el que pasó en medio de la columna de fuego y que representaba a Abraham, como Abraham falló a su pacto, ese mismo hombre fue a la cruz y derramó su sangre. Y le hicieron lo que había que hacerle a un incumplidor del pacto. Y lo mataron en una cruz y él derramó su sangre. Ese es el evangelio, que Dios ha perdonado mi pecado, que me ha perdonado en Cristo, en su cruz, por medio de la sangre de Cristo. Y ha garantizado unilateralmente mi salvación. Mis promesas son sí, son amén en Cristo. Él es mi roca de salvación. No depende de mí, no depende de mi ejecución, no depende de mis obras, depende de la fidelidad de mi Dios a su pacto que Él cortó. Esa es la solución. La cruz de Cristo es la expresión de mi infidelidad, es la evidencia de mis votos quebrados, de mentiras pensadas y las habladas. Pero si tú entiendes tu salvación y la entiendes correctamente, tú vas a tener una respuesta al mensaje del Evangelio distinta a la que has tenido hasta hoy. Mi salvación ha ocurrido para mí en el tiempo. Dios lo ve todo en un solo tiempo, pero para mí ha ocurrido en el tiempo pasado, está ocurriendo en el tiempo presente y ocurrirá en el tiempo futuro. En el pasado, el mensaje del Evangelio perdonó mis pecados. Eso muestra el poder perdonador del Evangelio. Recuerda, la solución de esto es el Evangelio. En el tiempo presente, el Evangelio es lo que a mí me da el poder para Dios hacer en mí, o ir deshaciendo, debilitando el poder del pecado en mí. En otras palabras, la influencia que el pecado tiene sobre mis pensamientos, sobre mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, el proceso de santificación. Cuando yo entiendo que la respuesta a mi condición ha sido la entrega de Dios, de su Hijo, el derramamiento de su sangre y las garantías en su vida, en su muerte y resurrección de mis promesas futuras, yo comienzo a responder en obediencia por amor y ya no por miedo a las consecuencias, por agradecimiento. Yo tengo ahora una mejor motivación para mi santificación. Por eso la respuesta a esta discrepancia entre mi corazón y las acciones es el Evangelio. Mientras mejor lo entiendo, mejor respondo a él. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. No si me teméis, si me amáis. Y en el futuro yo voy a entrar en gloria. Cuando entre en gloria, ya no solamente que la pena del pecado se ha ido, ya no solamente que el poder del pecado se ha ido, sino que ahora en gloria la presencia de pecado también se ha ido. Pero en el interín, el Evangelio todos los días me recuerda: hijo, tus promesas están garantizadas en mí. Tú puedes contar con ella. Yo la he garantizado para ti porque yo he dado mi vida por ti. Simplemente responde a lo que yo he hecho por ti. Dios nos dice en el Nuevo Testamento,
Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para posesión de Dios. Vosotros sois, no dice vosotros deberíais ser. No dice esfuércense para ser. Vosotros sois por declaración mía. Lo que Dios quiere ahora es que yo me comporte a la altura de lo que ya soy. Y me dice literalmente en este texto de Primera de Pedro 2:9, ¿para qué fue que Él me escogió como sacerdocio real, como nación santa, como linaje escogido, como posesión de Dios? No es poca cosa ser posesión de Dios. Es un gran privilegio ser sacerdote real. Es una enorme bendición poder ser nación santa. Esa es su iglesia. Pero en el mismo texto Dios me dice, ¿para qué? Me dice, para que proclames las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De aquel que me sacó de la oscuridad del pecado. Y que ahora al llamarme sacerdocio real me dice, ve y proclama, refleja mis virtudes, mis excelencias, mi santidad, mi verdad, mi fidelidad, lo que yo soy, mi amor perdonador, mi misericordia que pagó por tu pecado. Ve y proclámala, ve y refléjala, porque ya lo eres. La nación santa de Dios hoy en día es su iglesia. Somos nosotros, sus redimidos, los que tenemos que vivir a su altura. Queremos una iglesia, Dios quiere una iglesia que le represente, que camine en santidad, que hable verdad, que al proclamar las excelencias de Dios, sus atributos, contribuya a sanar al herido, a levantar al caído, a libertar a los esclavos. Dios quiere esa iglesia. Nosotros somos esa iglesia. La pregunta es si estamos dispuestos a vivir a la altura de esa iglesia. Él nos dijo, vosotros sois linaje escogido, ya en el momento presente. La pregunta es si yo quiero vivir a esa altura para reflejarle y bendecir su nombre. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría. Por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Padre, tú nos hablas hoy en tu palabra de la necesidad de ser íntegros, como tú lo eres. Conocemos las veces que hemos violado nuestra integridad. Pero ayúdanos a entender en esta mañana cosas que no hemos entendido y a ver cosas que no hemos visto. Y ayúdanos a experimentar el poder transformador de tu palabra
el mensaje del Evangelio que continúa deshaciendo las impurezas en nuestras vidas. Sé con el predicador, tú conoces sus debilidades, sus incapacidades, sus insuficiencias y sus pecados. Versículo 11, dije alarmado, todo hombre es mentiroso. Dentro de esa afirmación están los que viven de la mentira y aquellos que de cuando en vez nos encontramos tergiversando la verdad, ocultando la verdad, diluyendo la verdad, transformando la verdad, alejándonos de la verdad, de manera que no hay un ser humano, de acuerdo al veredicto de Dios, que no tenga esa capacidad en su corazón al momento de su nacimiento. Nosotros venimos con una licenciatura en esa área y a lo largo de la vida terminamos nuestro doctorado. Lamentablemente, esa es la realidad del corazón humano, que es engañoso más que cualquier otra cosa. ¿Quién podrá cambiarlo, sanarlo? Los fariseos se habían hecho expertos en la ley y siendo expertos en la ley se hicieron expertos en distorsionar esas nuevas enseñanzas o nueva iluminación de los textos con su famosa frase, habéis oído, pero yo os digo. Y Cristo está tratando no de deshacer lo que la ley de Moisés ya había establecido, sino de destruir todas las distorsiones acerca de la ley de Moisés que a lo largo de los años los judíos, sus seguidores, los fariseos, habían creado. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque el ser humano tiene un don extraordinario de tomar las verdades de la palabra de Dios, alterarlas, hacerlas sonar como verídicas, siempre a favor del que la distorsiona. Nosotros nacemos con esa habilidad especial para hacer eso. Y si tú no piensas que perteneces a ese universo de los mortales que somos capaces de hacer eso, déjame recordarte un solo versículo una vez más. Salmo 116, versículo. Gracias porque el derecho de predicar tu palabra no depende de él, sino de tu escogencia. De manera que en ti, la roca de su salvación, él está cimentado en esta mañana. Ayúdale a predicar tu palabra santa. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenía un par de domingos fuera de este púlpito, aunque había estado predicando en otros púlpitos. Fue de gran bendición. Pero cuando te alejas del púlpito, te alejas de la serie que venía haciendo, de manera que yo quiero reintroducirla simplemente para ayudarnos a recordar dónde estamos, a qué altura estamos de la exposición de esta serie. Habíamos dicho que Cristo ya había entrado, nosotros ya habíamos entrado en una porción del mensaje de Cristo donde Él está estableciendo una serie de contrastes entre lo que ellos habían escuchado como enseñanzas y lo que Él estaba trayendo como nueva revelación. Y Él introduce Mateo 5, versículo 33 al 37. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás